Muy buenas tardes.
Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, Miss. Se escucha bien. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Buenas Buenas tardes. tardes, Miss. Muy bien. Buenas tardes, Buenas chicos. tardes, Buenas Miss. tardes. Buenas tardes, A Miss. ver, si en el transcurso de la clase hay algún inconveniente en cuanto al audio, me avisan con anticipación, por favor, para poder solucionar, ¿ya? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes con todos. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Si bien es cierto, ya tenemos conocimientos básicos referente a lo que es la comunicación, ¿cierto? Ya conocemos qué es la comunicación, qué elementos intervienen, a qué nos referimos, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿ya? Al igual que todos, claro está. Pero este tema nos ayuda a nosotros en el desarrollo y la buena redacción, ¿sí? ¿Sí, chicos? Cuando nosotros vamos a elaborar un texto, ¿sí? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Chicos, La mayúscula, el tilde, punto y coma, punto aparte, Miss. muy bien, ¿y a eso cómo se le denomina? Puntos de signo. Puntos de designación. Los signos de puntuación. Signos de puntuación. Muy bien, esos son los que intervienen dentro de una redacción, ¿cierto? Ahora, al yo tener en cuenta ello, ¿qué sucede? Debo de tener en cuenta también mi buena ortografía, ¿cierto? Y el yo tener, para yo tener una buena ortografía, ¿qué elementos intervienen? Chicos. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos resaltado o qué es lo que nos señala dentro del texto? A ver, Carmen, ¿me escuchas? Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, Luz, ¿me ¿está escuchas? compartiendo pantalla? ¿Está compartiendo Sí, pantalla? Porque no la ¿Digan, ¿lo veo. logran visualizar o no lo visualizan? Sí, Yo no la parece. veo. ¿Nadie ve mi pantalla o sí? Ya, ahora sí, Miss, ahora sí. Ya, debe Sí, ser por el ahora. internet, no te preocupes. A ver, Ya, Sí, Luz, Miss, ya veo gracias. mi pantalla. Ayúdame con la lectura. El sol es una estrella y la luna un satélite. Estoy en la calle Princesa en el barrio Guastrio. Señorita, no veo porque no.
Disculpe, no veo. Ya, no te preocupes. A ver, Gisela. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Leo? Sí, apóyame con la lectura, Gisela, por favor. Ya, Miss. El sol es una estrella y la luna un satélite. Estoy en la calle Princesa, en el barrio gótico. Se cayó al río Guadalquivir en pleno invierno. Te espero en el café Gijón leyendo la Biblia, Organización de Naciones Unidas. El señor Lavinia vino a visitarle en mayo. Muy bien, excelente, Gisela. Muchas gracias. ¿Qué es lo que veo ahí resaltado? ¿Qué es lo que nos resaltan dentro del texto? Por ejemplo, sol. ¿Por qué creen que está resaltado? El sol, la luna. Por ejemplo, calle, princesa. ¿Qué diferencia encontramos ahí? ¿Que está con mayúsculas? Ya, ¿están con mayúscula y otros? ¿Todos están con Está mayúscula? subrayado. No, los otros son minúsculas. Muy bien. ¿Y por qué creen ustedes que, por ejemplo, sol está con minúscula y princesa está con mayúscula? O mejor dicho, calle está con minúscula y princesa con minúscula, con mayúscula. Porque princesa es un nombre de, como decirlo, de persona. Ya, muy bien. Tu lógica, muy bien. Y calle. Y calle es como si estuviéramos escribiendo, o sea, si cualquier, como si estuviera Nombre leyendo. común. Sí, exacto. Muy bien. Excelente tu interpretación. ¿Ya? Ahora vamos a conocer las reglas claras que nosotros debemos de seguir para el uso de las mayúsculas. ¿Ya? Nosotros, al momento de redactar, conocemos que no todas las palabras van a ir con mayúscula. ¿Ya? No todas. Todas no van a ir con mayúscula. Van a ser algunas que van a respetar la norma o la regla. ¿Ya? Por ejemplo, primero es que al hacer uso de las mayúsculas, no se exonera de poner tilde cuando lo demande las reglas de acentuación. ¿Qué quiere decir ello? Muchas veces, por ejemplo, escribimos títulos, ¿cierto? Escribimos subtítulos y todos con mayúscula, ¿cierto? Lo escribimos Sí. con mayúscula. Ahora, cuando yo voy a escribir, por ejemplo, la palabra mamá, y va todas las letras con mayúscula, ¿yo omitiré ahí la mayúscula? Mamá, sí, la primera. Ya, pero omitiré la mayúscula, la tilde. ¿Ya no la tildaré o sí la tildo? Dime si lleva tilde. Sí, la tildo, ¿cierto? Porque ¿qué nos dice nuestra regla? Nuestra regla nos está indicando de que nosotros no debemos de exonerar, o mejor dicho, no podemos omitir la tilde si es que mi palabra lleva tilde. Así yo escriba toda la frase o toda la palabra con mayúscula, yo no la debo de omitir, la debo de colocar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, Sí. ahora recuerden, muchas veces, por ejemplo, nosotros nos vamos a fijar, por ejemplo, en algunos anuncios o algunos letreros. Muchas veces las personas que lo redactan consideran de que como es en mayúscula, ya no la deben de tildar, pero eso no es así, ¿sí? Si mi palabra requiere tilde y según la regla
yo esa palabra debo de tildarla, yo la tildo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí Sí. claro? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice la segunda regla? Solo la letra inicial de los dígrafos. ¿Cuáles son los dígrafos? Son la doble L, la Ch, la GU o la Q. ¿Ya? Que se van a escribir con mayúscula, pero solamente la primera letra. Pero esto siempre y cuando también inicie, ¿sí? Mi consonante, por ejemplo, ¿no? Sea un apellido o sea el inicio de un texto y yo estoy iniciando con un dígrafo, yo la debo de colocar con mayúscula, ¿cierto? ¿Qué me dice? Pero solamente la primera, porque si yo coloco, por ejemplo, la doble L, ambas con mayúscula, ¿estará correcto? ¿Ahí estará correcto, chicos? No. No. No, no, cierto. ¿Por qué? Porque me dice mi regla me está indicando de que solamente la primera letra, más no ambas, ¿ya? Pero siempre y cuando esta sea, por ejemplo, un nombre propio, un apellido, ¿ya? O sea, el inicio de un texto o esté después de un punto. Porque si es una palabra común, yo no la voy a colocar con mayúscula, ¿o sí? No. No, Miss. No, Miss. No, ¿verdad? Mi regla no me lo indica. Muy bien, entonces recuerden, si yo escribo toda la palabra con mayúscula y requiere tilde, ¿la tildo? Sí, la tildo. Si mi palabra es con un dígrafo, es un nombre propio, está al inicio de un texto, también la escribo con mayúscula, pero solamente el y ni la primera letra, ¿ya? Y segundo, las siglas no llevan tilde. ¿Por qué creen que las siglas no llevarán tilde? Chicos, ¿por qué creen que las siglas no llevan tilde? Porque son excelente, Denis. ¿Por qué? Porque las siglas son abreviaturas de palabras. Por eso yo no la coloco tilde. Porque si yo la colocara tilde, sería la abreviatura, ya cumpliría la función de sigla o ya no. Ya no, Miss. Ya no, ¿cierto? Porque se convertiría en una palabra, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuántas reglas tengo? Tengo 3 por el momento, claro está. Tengo 3 reglas. Primera regla, que debo de colocar tildes si mi palabra lo requiere. Debo de escribir con mayúscula la primera letra del dígrafo, siempre y cuando lo requiera, o sea, un nombre propio. Y las siglas nunca van a llevar tilde, ¿ya? Y se escriben, claro está, con mayúscula, ¿ya? Siguiente. ¿Ya? Primero, la mayúscula va a estar condicionada por el signo de puntuación que es el punto. ¿Ya? Va a estar condicionada por ello. Primero, que la palabra de un escrito, ¿qué quiere decir? El inicio. ¿Sí? La palabra dice la primera palabra de un escrito. ¿Qué quiere decir? El inicio de un texto. Yo siempre debo de escribir con mayúscula. Así sea un nombre común, yo siempre lo debo de escribir con mayúscula. ¿Ya, chicas?
Segundo, después de un punto, sea punto seguido o punto aparte. Yo siempre voy a escribir con mayúscula, ¿ya? También después de los puntos suspensivos, ¿ya? Después de los puntos suspensivos, de los dos puntos, pero al hablar de los dos puntos, voy a escribir con mayúsculas siempre y cuando se base en otra regla, ¿ya? No siempre, no el hecho de que, por ejemplo, haya dos puntos, yo voy a escribir con mayúsculas, no, ¿ya? Y que nos dice después de un signo de interrogación o exclamación. ¿Por qué creen que después de un signo de interrogación o exclamación yo debo de escribir con mayúsculas siempre y cuando cierren? Chicos, Tali, María, Maribel. ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué yo debo de escribir con mayúscula? Porque llevan un punto, Miss. Exacto, porque después de esos signos, cuando están en cierre, ¿qué tienen? Llevan un punto al final. ¿Ya? Por eso yo debo de escribir con mayúsculas, pero siempre y cuando no hay una coma, porque, a ver, supongamos que mi frase terminó y cierro con el signo de exclamación, pero yo le coloco una coma. ¿Ahí irá con mayúscula? No, Miss. No va a ir con mayúscula, ¿cierto? Si es que no hay una coma, sí. Por ejemplo, ¿no? Dice, hoy no iré a la escuela, mañana sí. Ahí, por ejemplo, estoy escribiendo con mayúscula, pero estoy escribiendo con mayúscula, ¿por qué? Que termina un punto. Porque está después de un punto. Ya está después de un punto. Como dijo Sócrates, dice, solo sé que nada sé. ¿Ahí qué cosa hay? Hay dos. Hay dos puntos. ¿Ya? Pero yo, ¿por qué estoy escribiendo con mayúscula ahí? Porque está entre comillas, Miss. No. Es porque hay dos puntos. No. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice, como dijo Sócrates. Entonces, yo voy a escribir con mayúscula siempre y cuando después de los dos puntos, siempre y cuando esté o se manifieste una frase dicha por otra persona. ¿Ya? Yo solamente escribo con mayúsculas siempre y cuando esté o se manifieste una frase dicha por otra persona, una frase que a mí no me pertenezca. ¿Ya? Solo ahí voy a escribir con mayúscula. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. ¿Ya? Ahora, o también, si es que después de los dos puntos haya o se manifieste palabras como nombres propios, apellidos, ¿sí? Nombres de lugares, ahí también. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, me fui de paseo con Fernanda, Francisco y Pablo. Entonces, ahí, por ejemplo, escribo con mayúscula. ¿Por qué? Porque son nombres propios, ¿cierto? Pero si yo digo, por ejemplo, me fui al mercado y me fui a comprar manzana, plátanos y verduras, ¿ahí escribiré con mayúscula? No. No, Miss. No, Miss. No voy a escribir con mayúscula ahí, ¿ya? Porque son nombres comunes.
¿Sí? Y luego tenemos, dice, qué alegría verte. Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. Ahí está siendo escrito con mayúscula, ¿por qué? Porque hay un signo, Miss. Porque hay un punto. Hay un punto del signo de exclamación. Exclamación. Exacto. Y si ahí después de ese signo de exclamación estuviese una coma, ese A se lo escribiría con mayúscula. No, Miss. No, Miss. No, Miss. No, ¿verdad? No lo escribiría con mayúsculas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una nueva regla. ¿Ya? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? No debemos de olvidar. Siguiente. Dice, para distinguir los nombres propios. ¿Ya? ¿Qué son los nombres propios? Hay una lengua, o mejor dicho, una ciencia que los estudia. ¿Ya? Hay una ciencia que los estudia, que estudia tanto los nombres de lugares como los nombres de personas. ¿Ya? ¿Qué es la onomástica? ¿Qué es la onomástica? Es la ciencia lingüística que estudia los nombres propios, ya sea de lugares o de personas. Tenemos a la antroponimia y la toponimia. La antroponimia es el estudio del origen y significación de los nombres propios de las personas. Mejor dicho, el origen de los nombres y apellidos. ¿Ya? Y la toponimia es el estudio del origen y significación de los nombres propios de los lugares. ¿Ya? Entonces yo, cuando dentro de un texto así esté al intermedio y esté mencionando el nombre de un lugar, yo debo de escribirlo con mayúscula. ¿Ya, chicos? Yo siempre debo de escribirlo con mayúsculas siempre y cuando sea un nombre propio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digo, ¿no? Me fui de paseo con Fernanda, por ejemplo. Esa palabra, Fernanda, ¿estará con mayúscula o no? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Por qué? Porque es un nombre Propio. De persona, Miss. es un nombre de persona, es un nombre propio. ¿Ya? Yo por eso debo de escribir con mayúscula. ¿Ya? Entonces, así está el intermedio. En los nombres propios no importa la ubicación, sino dónde se encuentre, ¿ya? No va a importar ello. Puede estar al inicio o al intermedio. Siempre yo voy a escribir con mayúscula. ¿Por qué? Porque de esa manera me ayuda a mí para poder diferenciar. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos con otra regla. Muy bien. Tenemos otra regla. Entonces. Siguiente. Dice que los nombres de pila también yo debo de escribir con mayúscula. ¿Por qué? Porque es nombres que diferencian, ya los apellidos, los hipocorísticos, animal o cosa singularizada. ¿Qué quiere decir? Cuando yo lo
manifieste con su nombre, ¿ya? Por ejemplo, Lucas, De la Cruz, Pluto, que es un nombre de pila, Revista Latinoamericana de Crítica Literaria, ¿sí? Entonces, esos nombres también van con mayúscula, ¿ya? Más no sus conectores, solamente los nombres, ¿ya? Ahora, en los nombres geográficos, los topónimos, no se van a escribir con mayúscula los nombres genéricos. Por eso es que al inicio, por ejemplo, decía, ¿no? Calle Princesa. Calle estaba con minúscula y princesa estaba con mayúscula, ¿cierto? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué nos dice una de las reglas? Nos dice que los nombres genéricos no van con mayúscula, sino parte del nombre propio. O sea, mejor dicho, si no es parte del nombre propio, yo no debo de escribir con mayúscula. Si forma parte, sí, pero si no, va en minúscula y el nombre propio del lugar, sí, va con mayúscula. Por ejemplo, tenemos África, por ejemplo, Río Chillón. Río Chillón, río no es parte del nombre, ¿cierto? Es un nombre genérico, es un nombre común, en el cual Chillón sí, por eso es que Chillón va con mayúscula, ¿sí? O Cordillera de los Andes, por ejemplo, Cordillera de los va con minúscula y Andes, que es el nombre propio, va con mayúscula, ¿ya? Y en algunos casos, por ejemplo, los artículos y los sustantivos son parte del topónimo, ¿ya? Si son parte del topónimo, ahí sí van a ir con mayúscula, ¿ya? Pero si son parte, si no son parte, no. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? Te lo explico. El canal en donde ¿Alguna duda, alguna consulta? Ninguna, profesora. Ninguna. Todo claro, ¿verdad? Muy Sí, bien. Miss. A ver, vamos a escuchar este pequeño video referente al uso de las mayúsculas para que puedan comprender mucho mejor el tema, ¿sí? Claro está que vamos a seguir hablando del tema para ver otras reglas más. ¿Bien? A ver. Atentos, por favor. hacemos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El uso de las mayúsculas. ¿Cuándo tengo que usar una mayúscula? Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Por qué la tengo que usar? Todo esto lo vamos a ver en este video. Empecemos. Las mayúsculas se escriben o se usan al principio de un texto. Cuando recién vas a empezar a escribir, la primera palabra de tu oración tiene que ir en mayúscula. Por ejemplo, mi mochila es roja. Mi es la primera palabra. Por lo tanto, ese mi va a tener que ir con mayúscula. También se usa mayúscula después del punto, ya sea punto seguido o punto aparte. Por ejemplo, mi mochila es roja, el carro es azul. Como dijimos, te ves rara, Katy. Ponte los brackets. Miss, no sé. Miss, hay una bulla. Los micros, por favor. Muy bien, gracias. Apagamos para poder escuchar. Luego de mi mochila es roja hay un se escriben o se usan al principio de un texto. Cuando recién vas a empezar a escribir, la primera palabra de tu oración tiene que ir en mayúscula. Por ejemplo, mi mochila es roja. Mi es la primera palabra. Por lo tanto, ese mi va a tener que ir con mayúscula. También se usa mayúscula después del punto, ya sea punto seguido o punto aparte. Por ejemplo, mi mochila es roja, el carro es azul. Como dijimos, cuando empezamos a escribir, la primera palabra es en mayúscula. Luego de mi mochila es roja hay un punto seguido. La siguiente palabra, después del punto seguido, se tiene que escribir con mayúscula. El, por lo tanto, la E va en mayúscula. También se escriben con mayúscula los nombres propios, los sustantivos propios. Por ejemplo, Pedro y Ana son hermanos. Pedro es un nombre propio, por lo tanto se escribe en mayúscula. Ana también.
no solamente de personas, sino también de animales. Cuando hemos visto sustantivos propios, dijimos de que nombran a un ser específico y estos nombres de seres específicos se escriben con mayúscula. Pueden ser el nombre de mascotas, también nombre de países. Entonces, los nombres propios en mayúsculas. Los nombres geográficos. Dentro de los nombres geográficos también tenemos los nombres de países y los nombres de accidentes geográficos, los nombres de volcanes, los nombres de ríos, los nombres de montañas, los nombres de valles, todo lo que tenga que ver con geografía. Los nombres de accidentes geográficos específicos se escriben con mayúscula. Por ejemplo, en el Perú está el volcán Misti. La E es mayúscula porque está empezando la oración. Perú lleva mayúscula porque es un nombre geográfico, el nombre de un país, también es un nombre propio. Y Misti es el nombre del volcán. El volcán es un accidente geográfico, por lo tanto lleva mayúscula. Atributos divinos. Por ejemplo, santos, San Pedro, Santa Ana, la Virgen del Carmen. También podría decirse sobre las autoridades eclesiásticas, monseñor, obispo. También podría atribuirse esta regla para las autoridades, el ministro del Ambiente, el alcalde de Lima, etc. Aquí tengo un ejemplo. Somos devotos de San Pedro. San tiene que ir con mayúscula. ¿Qué más? Sobrenombre. No siempre nos dirigimos a las personas por su nombre, a veces tenemos sobrenombres de cariño y estos sobrenombres también tienen que ir con mayúscula. Por ejemplo, dile a Coqui que no salga. Coqui es un sobrenombre, viene del nombre Jorge. Si es un nombre que hace referencia a una persona, en este caso un sobrenombre que hace referencia a una persona, pues tiene que ir con mayúscula. Títulos de obras. Pueden ser obras literarias, pueden ser obras de teatro, pueden ser obras artísticas, mayúscula. Los números romanos tienen que ir de todas maneras con mayúscula. Por ejemplo, estamos en el siglo XXI. 21 está en números romanos, es una X, X y una Y. Y esto Muy bien. Entonces ahí nos dieron un poquito más de reglas, ¿verdad? Ahora, tenemos ahí dos preguntas, ¿cierto? Que los vamos a desarrollar, ¿ya? A ver. La primera pregunta. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos ¿Quién las me cosas. puede explicar? A ver ahí. La primera pregunta, ¿quién me ayuda? ¿Quién me apoya? ¿Qué nos pide? Chicos. A ver. Lidia. Buenas tardes. Buenas tardes. Lidia, apóyame con la primera pregunta. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ya. En María López como arroz en la tienda de Pepito. ¿Cuántas mayúsculas se han omitido? Muy bien. Ahí, ¿cuántas mayúsculas se han omitido? Cuatro, Miss. ¿Cuatro mayúsculas? A ver, ¿en qué palabras se han omitido?
Denise nos dice que son 3. A ver, ¿en qué palabras se han omitido, chicos? En la palabra María, María, López López, y Pepito. Pepito, Miss. María, López y Pepito. María, ¿por qué debería ir con mayúscula? Por nombre propio. Porque nombre propio. Por ser nombre Propio. ¿Ya? Por ser nombre propio. López. Por ser un apellido. Por ser un apellido. Y Pepito. Nombre de persona, nombre propio. Nombre de pila. Ujú, muy bien. En la pregunta número 2, a ver, Tali. Miss. Léeme la pregunta de la número 2. Ahí mismo no le logro ver. ¿Cuál es el número 2 donde dice no se escribe con mayúscula? Excelente, exacto. Por ejemplo, nos dice, no se escribe con mayúscula. Al principio del texto, ¿se escribe o no con mayúscula? Sí, Miss. Sí, Miss, se escribe. Sí, entonces esa no es la respuesta. Después del punto, ¿se escribe o no con mayúscula? Sí, se escribe. También se escribe. En la C, nombres propios. Se escribe también, Miss. Los Los nombres propios sí se escriben con mayúscula. ¿Ya? ¿Y los nombres geográficos? ¿Los nombres geográficos va con mayúscula? ¿Los nombres geográficos va con mayúscula o no, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, excelente, Denis. Sí, sí van con los sustantivos comunes. No, Miss. ¿Qué son los sustantivos comunes? ¿Qué son los sustantivos comunes? Excelente. Los nombres comunes son los nombres como nosotros frecuentemente lo manifestamos. ¿Ya? Los nombres comunes, los que comúnmente, mejor dicho, valga la redundancia, se pronuncian. ¿Ya? Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Ya, chicos? Siguiente, acá tenemos más pautas. Dice acá, ¿no? Se escribe con letra mayúscula el inicio de todo escrito, ya sabemos, de texto, oración o párrafo. La primera palabra que vaya después de un punto. La primera palabra después de un signo de admiración, ya sabemos por qué. Porque los signos de admiración al momento de hacer el cierre se termina con un punto. Luego dice los nombres propios, apellidos o palabras equivalentes a ellas. ¿Ya? Acá tenemos un poco más de aclaración respecto a los 2 puntos.
Ya que nos dice que se escribe con mayúscula después de los dos puntos. Por lo general se escribe con minúscula luego de los dos puntos, como en los siguientes casos. ¿Qué nos quiere decir? Que comúnmente, ¿sí? Se escribe con minúscula después de los dos puntos, ¿ya? Pero tiene dos excepciones, ¿no? Solamente hay dos opciones en las cuales yo voy a escribir con mayúscula. El primero es que, por ejemplo, digo, mi hermana cría muchas aves de corral, gallina, patos, pavos, etc. Ahí, por ejemplo, va con minúscula. ¿Por qué? Porque son nombres comunes, Miss. Exacto, porque son nombres comunes, ¿ya? Ahora, pero solamente se escribe con mayúscula en estos dos casos. En la primera, cuando le sigue un nombre propio, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Cuando le sigue un nombre propio, yo voy a escribir con mayúscula, ¿ya? Yo escribo ahí con mayúscula. Por ejemplo, digo, mis mejores amigos de promociones fueron Rubén, Roberto, Antonio y José. O cuando yo digo, por ejemplo, las ciudades más importantes de Perú son Lima, Arequipa, Cusco y Chimbote, ¿cierto? Entonces, ahí que estoy manifestando, estoy dando a conocer nombres propios, ¿sí? Ahora, o cuando le sigue la transcripción o cita textual, como en el siguiente. ¿Qué quiere decir que es una cita textual? Es una frase dicha por otra persona. Eso es una cita textual. Ya, por ejemplo, Gandhi, el legendario presidente de la India, manifestaba plenamente convencido: un país que quiere su desarrollo educa a sus niños. ¿Cuál es la frase de Gandhi? ¿Qué nos dice Gandhi? Que es un país que quiere un desarrollo, educa a todos los niños, ¿no? Para que tengan un mejor futuro. Exacto. ¿Esa frase es dicha por la misma persona o por Gandhi? Es frase dicha por Gandhi. Entonces, es una persona externa. Entonces, por ello, la frase se inicia con mayúscula. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Chicos. De mi parte, no, Miss. Miss, yo no le puedo entender por motivo de trabajo, lo escucho rolloso por eso. No te preocupes, la clase está siendo grabada y la puedes visualizar también, pero si tienes dudas, las puedes consultar. ¿Sí? Ya, Miss, ya, pero no le puedo preguntar porque se escucha curioso, ahorita no sé, estoy lejos, no hay señales, se corta, así no sé. Ya, no te preocupes, Carlos. Es entendible. Muy bien. Siguiente, ya hemos visto, ¿no? La primera letra de un dígrafo, como la doble L, la Ch, la Q o la Q. Y las mayúsculas se tilden según las reglas de acentuación. ¿Ya? Ahora, cuando yo no voy a escribir con mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, los días de la semana, los meses o las estaciones del año. Si estas palabras no aparecen al inicio de una oración o de un texto, yo no las escribo con mayúscula. Si aparecen al intermedio, no van con mayúscula. Es como si yo dijera, ¿no? El lunes, ahí, por ejemplo, ¿va con mayúscula o no va con mayúscula? Sí, va con mayúscula, comienza. El lunes, ahí, lunes, ¿va con mayúscula o va con minúscula? Con minúscula, Miss. Exacto, con minúscula. Pero si yo digo lunes, iré a jugar. Con mayúscula, Miss. Con mayúscula. Con mayúscula. ¿Por qué? Porque está iniciando. Pero si no inicia, va con minúscula. ¿Cuáles? Los días de la semana, los meses y las estaciones del año. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya?
Entonces, acá, vamos a ver, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. ¿Todo claro está ahí? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, Todo Miss. bien, mi. No, Todo. No. Muy bien. No, Miss. Después que acabamos de ver, de hablar, vamos a desarrollar este siguiente ejercicio. Se le ha omitido algunas palabras que yo debo, o mejor dicho, letras que yo debo de completar. Si va con mayúscula o va con minúscula. A ver, 2 minutos les dejo a ustedes para que lo intenten y luego lo desarrollamos conmigo en base a las respuestas que dan, ¿sí? Solo 2 minutos. ok, Miss. Ya ustedes van a identificar, irá con mayúscula, no va con mayúscula, a ver. Mañana me frío, pondré en abrigo nuevo.
Muy bien. A ver, iniciamos. Dice, mañana hará frío. Ahí. Mañana. ¿Va con mayúscula? Con mayúscula, Miss. Muy bien. ¿Por Sí, qué? Miss, Porque está mayúscula. al inicio de la oración. Porque está al inicio. Pondré el abrigo nuevo. ¿Ahí qué palabra debería ir? M. ¿Me? Minúscula. Breve. ¿Ya? Mayúscula, Me Miss. pondré el abrigo nuevo. Ya me pondré el abrigo. Muy bien. Ahí la M también va con mayúscula. ¿Por qué? Hay Porque un está punto. después de Termina en punto. después de un punto. Ahora, siguiente. María, Con Mayúscula. mayúscula, Miss. la M. Ahí lo completo con la M y María va con Mayúscula. ¿Ya? ¿Por qué? Mayúscula. Porque es un nombre propio. Después, ¿qué palabra faltaría ahí? ¿Con qué palabra le completo? A. Ana. Ana. Y ahí va con mayúscula o con minúscula. Con Mayúscula, mayúscula. Miss. Con mayúscula, Miss. Mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. Propio. ¿Ya? Luego, ¿qué palabra completo? ¿Qué letra? Juan. 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 La J también va con Mayúscula. 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 Irán de viaje a Misa. misa o pisa. Pisa. ¿Con Y con qué? mayúscula o con minúscula. ¿Con mayúscula o con minúscula, chicos? Con mayúscula. Minúscula, Miss. Minúscula. Porque es nombre de lugar también ahí. ¿Ya? Ahí va con mayúscula. Ahora, en la 3. ¿Con qué completo? E mayúscula. Mayúscula. El río Minúscula, río. minúscula. ¿Qué pasa por Toledo con mayúscula? Toledo con mayúscula. Y se llama Se llama Tajo. Tajo. Ahí Tajo Con mayúscula. Con mayúscula, Miss. mayúscula también. En la 4. E mayúscula. Mayúscula, el presidente. Muy bien. Zapatero. Con mayúscula. Mayúscula. Hizo ayer unas declaraciones. ¿Ya? Hizo ayer unas declaraciones. 5. Él con mayúscula, Miss. ¿Sí? Y ahí Presidente. con mayúscula con minúscula. Consiguió una entrevista en televisión. Mayúscula, Miss. Presidente. Él con mayúscula. Él y presidente va con mayúscula o con minúscula. Con Mayúscula. Mayúscula. ¿Con? Minúscula. Mayúscula. Con minúscula. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, chicos. Fácil, difícil. Fácil, Miss. Fácil, Miss. Fácil, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, Miss. Ninguna. Todo claro. Sí. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Gracias. Gracias. Buenas. Buenas tardes.